Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Nube Rutera. Este canal se llama así porque nosotros viajamos en nuestra casita rodante a la cual bautizamos La Nube. Yo soy Araceli y soy chilena y viajo junto al camarógrafo que está ahí atrás, que hace que todo esto sea posible, también Nicolás, mi amor, que es argentino. Y el día de hoy tenemos la suerte de encontrarnos con amigos viajeros. Entonces pensamos, ¿por qué no mostrarle a la gente la suerte que tenemos de conocer historias viajeras, de conocer casitas rodantes? Y el día de hoy les vamos a mostrar una casita rodante con una pareja muy especial. En Brasil, estamos en el paraíso, así que al lado están nuestros vecinos. ¿Nos acompañan? Bueno, llegamos acá junto a nuestros amigos que conocimos el día de ayer. La verdad es que estamos muy contentos porque veníamos un poquito solos viajando en Brasil. Estuvimos en Minas, conocimos pocos viajeros y teníamos ganas de compartir. Y ellos nos ofrecieron cafecito, budín, así que nos recibieron con mucho cariño. Y el día de hoy nos van a contar su historia. Entonces, primero quiero que los conozcan. Son personas muy tiernas y especiales y quiero saber sus nombres. Es Roselaine. Ari. Rosalí, Ari. ¿Qué edad tienen? 56 anos. 56. 53 anos. 53. ¿Cómo surgiu esta ideia viajera, este sonho? Então, nós viajávamos de barraca, né? Quando a gente tinha os filhos pequenos, né? E depois, meu esposo aposentou, ele sempre pensava em comprar um motorhome, né? Aí ele conseguiu comprar um motorhome, né? Que era um sonho dele ele tinha esse sonho de comprar um motorhome. Ele falava pra mim, eu sempre gostei de viajar, né? Também, né? E hoje, assim, o motorhome para mim é uma mansão, porque a gente viajava, para quem viajava de barraca, né, com os filhos pequenos, então, hoje o motorhome para mim é uma mansão, né, um carro muito confortável, né. No começo ela não era muito, né, ela tinha uma restrição ao veículo, né, sair, viajar, ficar longe da família, dos netos, dos filhos, né. Hoje ela está se assimilando bem. Vamos pensar que ela está gostando, né, sim. ¿Este vehículo lo compraron listo? ¿Lo mandaron a hacer? ¿Cómo era? Comprou assim, desse jeito, fabricado em 2005, a carroceria, o veículo, o carro, em 1997. Foi feito muitas melhoras, né? Fomos melhorando, cada dia melhora um pouquinho, né? Deixando o veículo à cara da gente, né? Com a sua necessidade, né? Uma marca Ford F4000, né? Mecânica simples, barata, e um veículo bruto, só que é meio lento, né? Não tem muita velocidade por ser um caminhão, né? Si podemos conocer. Oh, sim, vamos lá. Bueno, adelante, vamos a sacar el zapato para no ensuciar porque está muy limpio. Bueno, acá Rosalí nos invitó a pasar a su casita, así que vamos. ¡Wow! ¡Qué hermosa casa, Rosalí! Está hermosa. Amor, mira mi sueño, un espejo. Y es pequeño, mira. Y me veo entera. Me veo. ¡Qué buena idea! Nosotros no tenemos. Pensamos que necesitábamos más espacio, pero está genial. Es pequeño y uno se ve completa. Bueno, Rosalí, ¿qué nos puedes mostrar de tu casita? ¿Por dónde empezamos? Aqui é o nosso quartinho, né? Com licença. Oh, toda. ¿Ese es el cuarto del matrimonio? Sim. ¡Wow! Tiene mucho espacio de guardar Sim, arriba. sim, tem muito espaço. Sí. ¿Y arriba qué guardan? Roupas de cama, roupas de banho, cobertores, né, toalhas, roupas em geral, né? Claro. Y amor, fíjate que atrás tienen una ventana que con las vistas lindas debe ser espectacular. ¿Qué hay acá? En esta. Aqui eu guardo os utensílios da cozinha, né? Utensílios. Todos los utensilios de cocina, bien. Aqui também, né? Aqui também é temperos, né? Talheres. Aqui também tem os mantimentos, né? Increíble la cantidad de muebles que tienen. Sim, ele aproveitou bem o espaço, né? Foi aproveitando bem o espaço que tinha, né? Aproveitou. Sí, todo el espacio Todo muy espaço, aprovechado. Né? Bem aproveitado, né? Ó. ¡Wow! ¡Qué ordenadito! Fogão, né? Fogão com forno, né?
Que meu marido gosta muito de comer um bolinho caseiro, pão caseiro, Y sí, assado, né? Uma carne assada, né? es una casa total, tiene Total. todo. Y esta es de cuatro hornallas gigante para un motorhome. E aqui temos também um baú, né? Onde a gente foi instalada a nossa máquina, né? Nossa máquina de lavar, né? Nossa lavadora de 3 quilos. Lava e seca. ¡Seca! Lava e seca. Ay, amor, me va a dar algo. Eso es un sueño. O sea, lava, centrifuga y seca. seca. Solo esa. Só essa. No lo puedo creer. Amor, a trabajar para lograr ese sueño. Brasil tiene muchas máquinas pequeñas. Sí. Es un buen lugar para venir a comprar máquinas pequeñas para Sí. motorhome. Esse baú é muito grande, né? Então aqui do lado a gente guarda sapatos também, né? Aproveita para várias coisas, né? Sapato, até a ferramenta do meu esposo tem, porque ele é muito espaçoso, ele é bem espaçoso, bem amplo esse espaço. Sí, sí. Es que además de que el motorhome es grande, también es alto, entonces gana mucho lugar de guardado. Muito lugar. Sí. Algo que nos sorprende a nosotros es tener una heladera tan né? grande. Geladeira grande, olha. Es Geladeira de una casa. grande. Electrolux es la marca de Brasil, Isso, ¿cierto? certo. Es muy buena Electrolux. Ela é bem assim, vendida, bem fabricada, né? Bem procurada, né? Aqui na nossa região. ¿Y eso para qué, sabes? Aqui nós, quando nós estamos em viagem, nós colocamos esse lacrinho aqui, né? Para que a hora que ela não possa ir balançando, a hora que for abrir ela, os alimentos não possam vir, as coisas que estiverem dentro possa, né? Es- Porque como a gente anda num carro que é uma casa sobre rodas, né? sí. Tem esse problema de estar abrindo as portas, né? Também, né? Y sí. Y miren lo que tiene acá, muy importante. Un ventilador pequeñito. É a claraboia. ¿Y eso se alimenta de los paneles solares? ¿De la energía del sol? Isso. Sí, de Placas solares. las placas. Isso. E temos 2 resfriar, né? Temos aqui uma aqui no quarto, tem uma aqui no quarto e uma aqui na cozinha, né? Y esta mesada, pero gigante, para lavar, cocinar, mira, para dejar los platos escurrir. Acá tiene el lavalosas, en Chile le decimos lavalosas, sería lavaplatos, ¿está bien? Muy genial, me encantó. Es que me siento en una casa, la verdad. Bueno, y otra de las cosas que a nosotros nos gustaría tener es la televisión. E essa televisão já veio com o nosso motorhome Ah, e é DVD. ah. Mira Igual. atrás tuyo. Oh, yo soy muy despistada, no había visto la modernidad. Acá está lo moderno. Agora estamos instalando essa, né? Que é mais pra assistir mesmo no Netflix, no YouTube. Poder ver este video en YouTube. Y sí, Este video va a poder mirar en YouTube. Ahí. Essa é a nossa dinete, né? Onde nós fazemos nosso café da manhã, nosso almoço, nosso jantar. Onde às vezes também recebemos algumas visitas que a gente conversa também aqui. Também é um lugar para a gente também estar conversando também com os amigos. y sí. Receber os amigos também. Y sí, es muy grande, mira. Mira para acá, es gigante. Acá da la vuelta, mira. Muy grande. Es como para que estén... ¿Cuántas personas caben acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Como 8 personas. 8 pessoas. 8 pessoas. 8 personas, sí, muy grande. Y este se corre, esta mesa. Isso, ó. Eu desmonto, né? ¿Así? ¿Cayó? Aí eu Miren, en motorhome todo tiene que ser aí desmontable. abaixo, desmontável. ¡Wow! Oh, y ahí tienes todo el espacio. Te puedes estirar así. Isso, isso. Bueno, que es lo que haría yo. ¿Y esto para qué es? Rosalí, lo acabas de descubrir. Lo acabas de descubrir para qué es. Isso, isso. ¿Hace cuánto tiempo llevan viajando en el motorhome? ¿Cuánto tiempo de viaje en Olha, estrada? que nós temos ele 4 anos, né? 4 años. 4 anos. De viagem que a gente está na estrada, 3 anos. Muy bien. 3 anos. Bastante, nos ganan. Nosotros apenas 1. Y bueno, acá tiene repisita, mira qué bonita. Para dejar. ¿Y eso no se cae al andar? Não.
Se colocar muitas coisas, aí cai. Se colocar muitas coisas, cai. Mas só isso não cai. Tranquilo. Y miren, acá tiene más espacio de guardado, es increíble cómo aprovecharon todos los Todo espaço. lugares. Fizeram uns nichos, né? Ahí, mira, todo el espacio guardado que tienen ahí, tienen medicamentos, jabones, cremitas, de tudo, como se dice en Brasil. Aqui seria para ser um quarto, né? Como dizem o pessoal, joga tudo. Sala de joga. Y sí, É uma sala de joga, né? bueno, tienen bastante espacio, así que pueden echar todo lo que necesitan. Sí, acá pueden, como dicen, es la sala de yoga, pueden hacer hasta yoga si quieren. Ah, jugar es para tirar amor. Dejan Ah, yogar. Miren, la diferencia del español con el portugués. Yogar es tirar, me dice el traductor acá, Nicolás. Y en Chile yoga es, no sé si acá, meditación. Es como estiramiento, relajación. Ah, sim. Es yoga. Y yo pensaba que era eso. Ah, Pero bueno, nosotros diríamos tirar. 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 Aqui é colocar. Colocar. Guardar. Bueno, igual, guardar. Juntar seria juntar, acumular, né? Y acá ese aire, a ver, extractores. extractor. Esse é um sugar, né? Que a gente é acostumado a usar para absorver a fritura, né? Quando você está cozinhando. Então, agora a gente não está usando mais ele. A gente, depois que colocou a placa, não está sendo mais usado devido à voltagem dele. Então a gente está usando mais agora Sí. a gente está cozinhando para Sería una mejor idea para los motorhomes tener esto que eso por el consumo de energía, de eso pensaba. Y ahora voy a entrar al baño, que la verdad es nuestro sueño tener alguna vez la ducha separada del inodoro, porque para secar es un trabajo. Atrás el camarógrafo está diciendo que sí. Así que la nube rutera después de los Van Tour va a ser totalmente modificada. Bueno, con licencia se dice en Brasil, que es con permiso. Bueno, acá está el inodoro, que es de tipo náutico, es decir, tiene un triturador. Abajo tiene un tanque y se va todo convertido en líquido, el popó y el pipí. Y acá está miren qué grande igual, el lavamanos. Pude abrir acá. Acá tienen de todo. Sí, el baño es así. Siempre hay que guardar de todo. Miren el espejo. Acá más espacio de guardado. Muy grande, la verdad, el baño. Y altísimo, mira, amor, enfoca donde estoy yo. Que yo soy muy pequeñita, pero me queda como otra yo hacia arriba. Levanta tus manos. Miren, Levanta. Ni siquiera toca el techo. ni siquiera toca el techo. Imagínense lo alto que es, muy alta esta casa. Tiene estos ganchitos para colgar, los cinturones, las toallas. Muy bueno. Bueno, y este es nuestro sueño, tener una ducha separada de la parte del inodoro, porque nosotros tenemos que secar todo y se moja todo. La verdad es que Nicolás está sufriendo con los Van Tour porque ya ve que tiene que cambiar toda la nube rotera y está transpirando con las ideas que sacamos. Está muy genial. Y acá tiene una cortinita, miren. Así no me pueden ver, ducharme. Y acá tiene unas repisitas igual para guardar los champús, los jabones. Y miren, ahí está Un extractor. esto que es muy necesario para los motorhomes, que sea desmontable igual. Me está cayendo agua. Tiene un extractor que también la nube rotera no lo tiene, así que muy buena idea para copiar ese extractor de baño. Gigante el baño, como todo lo que hay en esta casita. Os bancos também é utilizado como alimento, né? Mucho espacio de guardar. Este para produtos de limpeza, Tem no utensílios. mercado una. Isso. Una atacadão. É. E este aqui seria para panelas. Te trajiste tu casa completa. Sim, Trajiste sim. todo. Tudo. Pode morar tranquilo aqui, que é uma casa. Sim, Te sim. quedas viviendo toda la vida acá porque es una casa. O sea, no les falta nada. Me encantó. Y el cuadrito de la Virgen, muy bonito. Y la cruz, muy bonita igual. Porque nós somos católicos, né? E meu marido é muito devoto a Nossa Senhora, né? Ay, Nossa Senhora. cuando uno es viajante tiene que encomendarse mucho, Isso. que creer en Dios, en la Virgen, en lo que uno crea es muy importante. As baterias. Baterias
¿Cuánta capacidad tienen las baterías? 2 de 240. 2 de 240, es un montón. Mucho. Mucho para abastecer, claro, esta casa grande. Tá bom. Aqui é a casinha do gás. Olha o gás aqui dentro. 13 quilos. Aqui é uma caixa. Tem uma pia com fogão e 2 bocas que saem aqui fora. Ah, Aí dentro. isso é algo Uma que... motinha, uma twister. Uau. E a bicicleta ficou lá. Não trouxe? Aqui um porta-malas. E guardar as coisas que eu vou mostrar. Y bueno, este espacio es gigante de guardado igual. ¡Wow! ¿Trajeron toda la casa ustedes? Umas coisinhas. Algunas cosillas, dice. Ahí tienen otra garrafa más, aparte de gas. É, lá é o diesel. Ahí. Es media pesada la puerta. ¿Qué tienen ahí? Tanque de diésel. Tanque de combustível Ah, do de- veículo. Bien, bien. 2 placas solares de 340. Dá pra tocar. Dos Uns de 2 tres. dias, mais ou menos. Mira, justo se largó a... ¿Cómo le dicen llover? Chuva. A chuva, se parece al español. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este hermoso van tour del hogar de nuestros amigos Ari y Rosalí. La verdad es que estamos muy contentos porque fueron las primeras personas que nos abrieron las puertas de su hogar para poder grabar, que es un nuevo proyecto que queremos ir implementando cuando se pueda. Así que fueron personas muy amables y los vamos a recordar siempre por ser los primeros. Y desearles suerte, muy bonita su hogar, y desearles que pasen un bonito viaje, feliz de haberlos conocido y siempre en nuestros corazones. Gracias, y gracias a Nicolás que grabou também, que está aí atrás. Eu agradeço também vocês, né, por estarem aqui com a gente, né, ter conhecido vocês também, né. Estou muito feliz por vocês estarem com a gente. Tudo de bom para vocês também, que vocês tenham uma boa viagem, um bom trabalho, que Deus abençoe muito vocês. Obrigada. Prazer é nosso, né? Receber vocês aqui, na nossa casinha, né? E a gente tá conhecendo o Brasil. Vem conhecer o Brasil com a gente. Así que vengan a conocer Brasil, que se van a encontrar con personas muy cariñosas y cálidas. Sí. Nos despedimos y hasta el próximo domingo. Chao. Tchau!